Vamos a hablar con Eugenia Sicabo. Para mí, Eugenia, nos conocemos hace 15 años. 15 años. Para mí, Eugenia, hace 15 años que la conozco, hace 15 años que la admiro y sé que desde hace, no voy a decir 15, pero 10, que viene haciendo un carrerón. Antes también, lo que pasa que era más oculta, Eugenia, quedabas detrás del texto. Antes era más de la gráfica. Entonces uno la conocía, pero quedaba acá. Pero después tuviste Esta Noche Libros, que lo hiciste con Gerardo Rosín. Fueron 2 o 3 años. Fueron 2 años, sí. Fue... Y ya de esto hace 12 años. ¿Viste? Hace un montón. Hace un montón. Y estuvo estaba bueno, el programa estaba buenísimo. Después trabajaste con Maxi Thomas en un formato muy divertido para la tele, en el canal de la ciudad. Hoy estás haciendo radio. Digo, Eugenia es esa clase de personas que cuando se pone a hablar de libros encuentra el medio. Y digo el medio gráfico, radio, video, podcast. También trabajaste, si no recuerdo mal, con Nicolás Sartusi. Claro, hicimos el podcast Señaladores para Posta FM. Lo que nosotros, lo que nos pasa a mí, lo que me pasa a mí, creo que le pasa a muchos, es que uno tiene que saber qué hay que leer y qué estará leyendo Eugenia. Así que gracias por el tiempo que nos diste aquí en el espacio de TICMAS, en el auditorio de TICMAS. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por estar del otro lado. Eugenia, ¿cómo interviene el periodismo cultural en la cultura? Perdón por la redundancia, pero quiero decir, el periodismo, a diferencia de la academia, tiene un rol más público y te quería preguntar si habilita, visibiliza, invisibiliza, ¿cuál es la responsabilidad del periodista para dar a conocer distintos relatos, discursos? Bueno, eso fue cambiando según los distintos medios. Digo, no voy a caer en la frase de McLuhan del medio es el mensaje. Vos acabás de presentarme justamente por lo contrario, me encantó, ¿no? Como si mi pasión por leer después encontrara el medio y no a la inversa. Es cierto que hay medios que visibilizan más ese mensaje que otros. Claramente yo trabajé en la prensa gráfica mucho tiempo y este salto que vos señalabas con la televisión, que es un medio de comunicación mucho más masivo y que además a partir de las redes se replica, entonces son contenidos como este que estamos haciendo ahora, que después quedan en la web. Ahí también fue modificándose sobre todo por la extensión que le podés dar al análisis de las obras de las que vas a hablar. En general, yo cuando hacía crítica literaria en Perfil, en el suplemento de cultura del diario Perfil, durante muchísimos años, o en la revista La Mujer de mi Vida, con intervenciones más laterales en relación a la cultura, porque hay una cuestión también de que el medio, si yo tengo que hablar de una reseña de un libro en 2 minutos de televisión, no voy a decir que tenés que simplificar el mensaje, pero sí tenés que apuntar como a cosas muy específicas para no perder la atención del espectador y para al mismo tiempo transmitir lo fundamental. Pero eso no me parece que sea un espacio de la crítica, más bien es un espacio de la recomendación. Yo últimamente me veo más como mediadora cultural entre los libros que leo, y porque además tengo una vocación bastante evangelista, o sea, yo quiero que la gente lea todo eso que a mí me conmovió. Tengo una posición también, me pasa lo mismo con el fútbol, está jugando Boca en este momento. Yo querría que no la mitad más uno del país fuera de Boca, sino que la Argentina fuera de Boca. Yo tengo esta cosa evangelista con lo que me mueve pasiones como la lectura o Boca Juniors. Entonces, lo que encuentro, sobre todo en los medios más masivos, en la televisión o en la radio, es ese espacio para que tal vez en muy poco tiempo poder transmitir algo de la trama, algo del estilo, pero también algo de la impresión sensible que eso generó. Y a lo largo de los años se arma una comunidad lectora que comparte mis gustos. Las redes sociales eso también lo vuelven muy fluido, porque hay un ida y vuelta con la gente que dice, uy, leí tal libro, hace 10 años empecé a leer a tal autor por vos. Y para mí ese es un gol de media cancha, o sea, se me hincha el pecho de una manera, porque digo, es la manera de regalar esa misma experiencia que yo no creé, pero que bueno, que pude traducir. En esa clave se me juega hoy a mí el periodismo cultural. Hay otra mirada que yo tengo sobre vos, en todo caso. Yo sé que vos sos una mina que puede leer clásicos, pero si yo tuviera que definir cuál es tu literatura, la literatura moderna. La literatura moderna, no en el sentido del modernismo, sino la literatura actual. O sea,
yo no creo estar al día con los libros de la forma en la que estás vos. Pero, ¿qué define un libro que sea moderno? ¿Qué define, en todo caso, qué tiene que tener un autor? ¿Viste la frase de Charlie que yo solo tengo una pobre antena? ¿Cómo debería ser esa pobre antena de los escritores para escribir El signo de los tiempos? Te puedo decir de los lectores para descubrir ese signo de los tiempos, porque yo no disputo nada dentro del campo de la literatura como autora de ficción. Sí escribo textos, pero en plan ensayístico. No tengo esa vocación. Mirá Por que todavía no suerte. lo mencionaste a Bourdieu. Todavía no. Todavía no. Todavía no, Ojo, pero va a aparecer porque, bueno, porque soy fan y además buena parte de mi visión del mundo está moldeada por la teoría de ese autor francés. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué define una escritura ¿Qué define una moderna? escritura Y sobre moderna? todo, ¿qué Es te cierto- define a vos como lectora para saber por dónde ir? Es cierto que yo, dentro de mis lecturas, está bastante sobre representada la segunda mitad del siglo XX y estas 2 décadas del siglo XXI. También está bastante sobre representada la literatura argentina y la literatura francesa, por algún motivo de empatía sensible. Y también por las dinámicas de lo que llega a la Argentina. También me gusta buena parte de los autores que llegan, y conozco de la literatura italiana contemporánea, pero realmente llegan muchos menos. Bueno, ahora que Anagrama compró Feltrinelli, ahora sí hay mucha más presencia de literatura italiana. Así como Que el yo periodismo, celebro. pero así como el periodismo visibiliza o invisibiliza, también la producción editorial visibiliza o invisibiliza. Sí, doy como ejemplo un autor del que estuve dando también talleres, que es Serri de Luca, que es un gran escritor argentino, que acá lo trajo, y por suerte, la Fundación OSDE, y yo lo entrevisté y por eso lo conocí, que acá no se consiguen casi sus textos. Y es una celebridad literaria en Italia, y además de que es una escritura bellísima. Los peces no cierran los ojos. Ujú. Bueno, sí, yo también lo entrevisté aquella vez. Es como un fanatismo el que se... Viste que esa clase de autores de los que decía al principio Eugenia, despiertan fanatismo, ¿viste? Y vos decías de lo contemporáneo, ¿qué te traen esos universos? Primero hay algo que te es próximo, porque es una época, cuando vos lees a Dostoyevsky, hice el ejercicio de leer Los Hermanos Karamazov este verano. Y claro, viajás a la Rusia del siglo XIX, pero también sus problemas. Por ejemplo, en ese libro, el lugar de la religión, los debates religiosos, los debates de la moral. Hay tantas cosas que ya quedaron zanjadas dentro de eso, que claro, es interesante porque accedes a cómo era la cosmovisión de otro tiempo. Pero realmente me interesan los debates de mi tiempo, creo que me pasa eso. Y los conflictos de los personajes que están atravesados por cuestiones contemporáneas. No necesariamente las mías, digo, porque cuando uno lee un autor angoleño como Eduardo Agualusa, bueno, te trae la realidad de un continente del cual casi desconozco todo, pero no obstante hay un signo de los tiempos. Yo no lo había pensado así, pero que sí, que me resulta más atractivo. En tu nuevo programa de radio hablas sobre bibliotecas. Un montón. Pero hablas cómo ordenás la biblioteca. Mi ex ordenaba la biblioteca por colores. Creo que vos en algún momento lo preguntás eso. Yo tengo 3 o 4 por país, qué sé yo, yeites. Creo que fuiste la primera que se dio cuenta de que la biblioteca define un montón de cosas, ¿no? No creo haber sido la primera. De hecho, hay una colección de Ampersand en donde muchos escritores y escritoras escriben Pero no sobre hablan sus hábitos sobre lectores, la que biblioteca. aprovecho y la recomiendo. Sí, pero no hablan sobre la biblioteca. Vos hablás sobre cómo ordenás la biblioteca. Sí, yo hablo de hábitos lectores que cuando pensamos el programa con Juan Francisco Gentile, que es el coconductor, los invito y las invito a escucharlos todos los martes de 20 a 21 por Futurock. Pensamos que buena parte de los hábitos lectores que teníamos podía pasar por un hábito nerd compartido por muy pocos y muy pocas, y no, porque todos los lectores y lectoras tenemos estos pequeños tocs, estas pequeñas manías, y además nos encanta hablar de eso, porque en general es un discurso que queda por fuera del discurso, o sea, es una práctica de la que no se habla. Y hay mucha empatía en eso, en cómo tratamos a los ejemplares, en si los anotamos, si los subrayamos, si los prestamos. Estoy segura que si te hago la pregunta vos vas a tener, podríamos alternar. Por supuesto que además tengo teorías sobre Por supuesto el tema. que tenés Claro. teorías sobre el tema, porque todos los lectores y lectoras las tenemos. Entonces quise darle una voz a eso. El programa también está pensado, además de para desacralizar el acceso al libro, que a veces queda como
una cuestión de consumo de la alta cultura, y como yo puedo alternar en los consumos de una serie y me fumo 4 capítulos de una temporada y abro 45 minutos un libro y no me parece para nada incompatible, paso de una cosa a la otra con mucha fluidez. Entonces cada vez que se lo pone al libro en un lugar como de pedestal, digo, ¿por qué no le faltan un poco más el respeto? ¿Por qué no lo tratan como a las películas, a las series, al resto de los consumos culturales? Así es como yo los trato. Y mis libros están marcados, están manoseados, están con manchas de vino, están con vida, porque fueron leídos y manipulados. Y bueno, un poco de eso me gusta compartir, darle la voz a los lectores y lectoras, porque es una práctica que no deja huella. Si no sos crítico cultural o no sos periodista cultural, queda a lo sumo en las marcas que hiciste en ese ejemplar. Me parecía que la radio era un medio para darle voz. Te hago la última pregunta. Se nos está acoplando un cachito el micrófono, me parece que del parlante de la izquierda. Te hago la última pregunta. Y volviendo al tema este de los libros y de la biblioteca, yo no te voy a preguntar. Una vez Juan Sasturain decía, llegan a casa y me preguntan, si yo leí todos los libros. Obvio que no. ¿Cómo voy a haber leído todos los libros que tengo? Es imposible. Así que no te voy a preguntar si los leíste. Tampoco te voy a preguntar cuántos, porque si me decís más que del 25% no te voy a creer. No, sí, más del 25% sí leí. No, seguro, ¿sí? Con seguridad, sí. Bueno, 26. No, yo creo que anda... ¿Por qué no me vas a creer? Porque tenés una biblioteca gigante. Sí, tengo una biblioteca gigante, pero leo hace mucho tiempo. Digo, lo sé porque los compartís en redes, todas las fotos. Y no están en las 2 bibliotecas que yo comparto en redes no están todos mis libros. No, me imagino. Porque hay un tercer cuartito que está que está desordenado, pero hay más ahí. Pero en ese punto de la biblioteca y todo, me gustaría, si te animás, a caracterizar el libro, lo que es para vos. Hay quien dice que es una casa, hay quien dice que es un esparcimiento. ¿Qué es para vos el libro? Para mí es mi mejor refugio y mi mejor parque de diversiones. Sí, las dos cosas. Yo siempre ahí voy a tener algo que me haga bien. Entonces no falla, no puede fallar. Y si falla uno, va a haber otro. Es como tantas vidas posibles, tanta gente tanto más inteligente que yo, que pensó cosas que yo nunca había pensado y que las pienso por primera vez al leerlo. Gente de distintas épocas, de distintos lugares. Es como un Aleph real. Bueno, yo no recuerdo si era... Bueno, no recuerdo quién era, pero decía... Los libros son como las 1001 noches, cada noche es un libro, ¿viste? Me parece que es una definición hermosa esa. Y es mi despensa también para tiempos de guerra. Si todo falla, yo tengo mi biblioteca. Eugenia, te agradezco mucho el tiempo. Qué bueno haber hablado con vos acá en el auditorio de TICMAS. Muchísimas gracias, Pato, un placer. Muchas gracias.